En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que su alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Bueno, hermanos, el día de hoy hacemos un paréntesis dentro de nuestra liturgia ordinaria por la fiesta de San Matías. ¿Sí recuerdan quién era San Matías? No van a decir que el tequila, ¿verdad? No, es otra cosa, no se crean. San Matías es el apóstol o el discípulo que llegó a ocupar el número 12 después de la traición de Judas, ¿verdad? Por ello, al principio escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro pues convoca a la comunidad y les dirige pues estas palabras, invitándolos a que es necesario que elijan pues el apóstol 12, ¿verdad? Porque recordemos que ese 12 representa pues a la totalidad de las comunidades del pueblo de Israel. Pero bueno, más allá de esta realidad, recordemos que estos pasajes están yendo, sobre todo cuando hablamos de la celebración de santos, la liturgia tiene una gran significación que trata de aportar elementos, sobre todo, insisto, para nuestra vida cristiana. Y por ello, el día de hoy quisiera enfatizar dos elementos que para mí tienen gran relevancia, sobre todo pues en esta fiesta y sobre todo de esta primera lectura. Y lo primero que quisiera enfatizar es la sensibilidad que tienen los discípulos para relacionarse con Dios Espíritu Santo. Vean ustedes cómo en medio de esta situación que se presentan, lo primero que hacen es orar al Espíritu Santo para pedirles de la luz y la sabiduría que necesitan para tomar la mejor decisión. Y ante esto me pregunto, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida ordinaria hacemos esto? Se fijan, la mayoría de nosotros tomamos nuestras decisiones y luego simplemente, si bien nos va, pues le pedimos a Dios que apoye lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Pero decir que de repente tomamos un alto en nuestra vida ordinaria, decir que nosotros queremos simplemente frenar para dialogar con Dios y sea Dios quien ilumine y quien guíe nuestras decisiones, ciertamente dista mucho de nuestra realidad. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer, la mayoría de nosotros vivimos a las carreras. La mayoría de nosotros, incluso cualquier problema, cualquier situación que se presenta, queremos decidir en el momento. Y muchas veces cuando se toman decisiones momentáneas, pues ciertamente tenemos que reconocer que será un grave error. Yo les soy sincero, hay muchas veces que se presenta alguna situación en la parroquia y pues ciertamente producto de lo que he ido creciendo, de lo que he ido aprendiendo y ciertamente de algunas doctrinas espirituales, cuando tengo que tomar una decisión no la tomo, me espero. ¿Por qué? Porque yo mismo veo que no es el ambiente propicio para tomar una decisión. Y casi estoy 100% seguro que si la tomo, esta será una decisión equivocada. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente estoy por celebrar la misa y algo sucede que me hace que me enoje, ¿verdad? Y ya comienzo la celebración y de repente se presenta alguna cosa y dentro de mí comienza a decir, no, ahorita voy a hacer esto y esto y esto y les voy a decir esto y esto y esto. Y al rato me quedo, ¿y para qué? ¿Verdaderamente es importante decidir esto ahorita? ¿Verdaderamente es lo más conveniente hacerlo? ¿O no será que en el fondo es mi coraje, mi temor, mis preocupaciones los que me llevan a hablar y a actuar y decidir algo cuando en realidad no es algo tan trascendente o en su defecto no es algo que se tenga que decidir así? Entonces, en medio de a veces mis deseos de querer decir y hacer algo, pues simplemente me quedo callado, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, conforme pasan las horas, ya veo que no era la decisión. Digo, bendito Dios que no decidí nada o que no hice nada, ¿verdad? Porque si no lo hubiera regado. Pero así nos pasa en nuestra vida ordinaria. Muchas ocasiones tomamos decisiones, disculpen la expresión, atrabancadas, arrebatadas.
Y en el fondo, hermanos, seamos conscientes, San Ignacio de Loyola siempre lo ha dicho, decisiones de este tipo siempre serán decisiones equivocadas. ¿Cómo hay que tomar las decisiones? Bueno, ciertamente pidiendo a Dios su luz, pidiendo a Dios su sabiduría, pero por otra parte, toda decisión debe de estar tomada en completa tranquilidad. Por otra parte, en el mismo pasaje sobresale, insisto, la figura del llamado de San Matías. San Matías, es verdad, desde el mismo bautismo del Señor comienza a seguirlo. Pero hay un detalle que cuando esto lo someten, cuando los discípulos tienen que tomar la decisión de quién será, ciertamente sobresale que el mejor, podríamos decir, disculpen la expresión, como que no sería lo más adecuado ahorita decir el mejor candidato, ¿eh? Pero bueno, una palabra similar no se me ocurre ahorita pero el mejor gallo, supongamos, pues ciertamente no era Matías, ¿verdad? Ciertamente no era. Ustedes mismos ven cómo cuando empiezan a mencionar los nombres, hay uno que tiene incluso, aparte de su nombre, de calificativo, una persona justa. ¿Qué quiere decir? Que a los ojos de la gente había mejores gallos, ¿verdad? A los ojos de la gente había mejores personas para ocupar ese puesto. Lo más curioso es que eligieron a Matías, ¿verdad? Y diría uno, ¿cómo puede ser posible? Escogieron al peor, pero no es que sea el peor, sino que escogieron el que verdaderamente se dejaría guiar y dejaría conducir por la acción del Espíritu Santo. Recordemos, y para mí son muy sabias esas palabras de San Pablo, cuando dice, cuando más débil soy más fuerte. ¿Por qué? Porque mi debilidad, o sea, cuando estoy más débil yo como persona, se manifiesta más ampliamente que la grandeza de Dios o la fuerza de Dios. ¿Sí se fijan? Entonces, en el fondo, aunque Matías era el peor de los gallos, a lo mejor el que menos características positivas tenía para ocupar ese puesto, sin embargo fue elegido por Dios. ¿Por qué? Porque en su carencia, en su debilidad, se manifestaría más ampliamente la gracia de Dios. Por ello, hermanos, seamos conscientes de que nuestra vida cristiana, pues a lo mejor muchos de nosotros no seremos los mejores para ciertas acciones, para ciertas actividades, para ciertos guías que tengamos que hacer en nuestra vida cristiana. Pues quizás a veces sea mejor que no seamos los mejores, porque cuando no somos los mejores, ciertamente tenemos la humildad de reconocer nuestra pequeñez, y así podemos, como decía del principio, aprender a confiar y a pedir al Espíritu Santo. Si nosotros somos muy buenos, se nos sube la soberbia, como decíamos el día de ayer, ¿verdad? Y en medio de nuestra soberbia hacemos al Espíritu Santo y simplemente tomamos decisiones por nosotros. Por último, solamente, hermanos, enfatizar del Evangelio. Es verdad, ya lo habíamos escuchado hace algunos días. Sin embargo, sobresale una realidad constante en medio de esto: permanecer en Cristo. Es verdad, habrá muchas situaciones, muchas decisiones que deberemos de tomar. Yo insisto, hermanos, no seamos atrabancados para tomar las decisiones. Pidamos a Dios, Espíritu Santo, que nos dé su luz, que nos dé su sabiduría, para que las decisiones que tomamos sean las más prudentes, las más sensatas, pero sobre todo las que vayan relacionadas verdaderamente en la búsqueda de nuestra santificación.